¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Y como ven, tengo una invitada y tengo el gusto enorme y placer de tener a mi amiga Corazón María de nuevo aquí en el show. Gracias, María, por estar aquí. Muchísimas gracias, Alex, de nuevo por esta invitación. Y pues bueno, que sea una charla, como digo siempre, bien amena y muy interesante para todos tus seguidores y los que verán en diferido este video. Sí, bueno, aquí todos los lo ven en diferido Ah, pues porque sí, ¿verdad? sí, no tenemos, no es en vivo, pero es grabación. Sí, es Pero cierto, sí, la perdón. intención sí se entendió. Sí, Es sí, para sí. todos y la verdad es un gusto tenerte aquí de nuevo, María. Y un tema muy interesante que sea un poquito de esto por un vecino, fíjate, que hace años me lo comentó, y es acerca, el término es cirugías astrales, ¿verdad? Así es. Entonces, no sé si gustes empezar, por favor, platicándonos un poco qué es una cirugía astral, tus experiencias con cirugías astrales, y luego, si gustas, yo te platicaré mi Claro que historia sí, de claro que esto. sí, Alex. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por esto. Híjole, ¿que es una cirugía astral? Pues mira, hay muchísima gente que a veces dice, ¿cómo te vinieron a hacer una cirugía? No es muy creíble, pero de verdad existe eso, ¿no? Y las charlas que tú y yo hemos tenido, o la gente que conoce a mí o llega a mí por diferentes cuestiones, saben que lo que entrego es porque lo he vivido, ¿no? Y aparte lo he sentido. Y bueno, una cirugía astral es cuando uno se encuentra en situación ya de partir de este plano, ¿no? Ya cuando algún órgano físico está muy alterado y es cuando ellos entran en acción. Los famosos médicos del cielo, vamos a poner esta palabra, ¿verdad? Como se conocen en la gran mayoría. En mi caso, pues no es de que hayan sido los médicos del cielo. En mi caso fueron mis, ahora sí, hermanos astrales, ¿verdad? De donde somos, de esta última, pues ahora sí, vida en ese plano existencial. Claro, estamos aquí en la Tierra, pero hablamos también de dónde venimos, de ese último planeta, ¿sí? Yo vengo de las Pléyades. Entonces, de ahí, porque hemos venido de todos lados. Hemos ido de todo, pero de todo, ¿eh? Rocas, un búho, hemos ido de todo. Hemos tenido unas experiencias bastante grandes y fuertes, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, cuando yo me puse muy mal de mi corazón, ¿por qué el corazón? Porque había tenido muchas bajas y altibajas muy fuertes con mi familia, ¿no? Y yo misma con mi marido, que en paz esté, en donde esté, ¿verdad? Como sabes, quedé viuda muy joven y mi hija estaba muy pequeñita. Entonces había sido golpe tras golpe, golpe tras golpe. Fallece también mi papá, viene lo que es la onda de las herencias, que lamentablemente aquí es donde se conoce realmente la gente, ¿no? Así sean familiares. Y pues bueno, yo la verdad ya no estaba muy bien. Me doy cuenta porque soy una persona que hace mucho ejercicio. Cuando yo hacía mucho ejercicio, me fatigaba. Subía las escaleras, me fatigaba. Y yo decía, ay, se me hace que estoy como subiendo de peso. Y cuando vino una persona, amiga mía, acá en San Luis Potosí, México, traía como un aparato de aquella época que había salido nuevo, donde agarras como ciertos tubos Ujú. y viene y te lee todo lo que, tu estado anémico. Entonces ahí me dijo, ¿sabes qué? Me sale mucho tu corazón. Y yo, ay, no, hombre, te lo han de haber mandado mal. No, me dice, a ver otra vez. Bueno, 5 veces hicimos la prueba y las 5 veces salió esto. Sí, ella como médico me dijo, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que si vayas y te hagas estudios. Y así fue, ¿no? Y yo quedé en shock, dije, no puede ser, esto es verdad, como que estoy enferma del corazón. Mi hija no es grande, es pequeña. Y ya ves, Alex, se te vienen muchas cosas a la cabeza. Sí, que vas a dejar a tu Entonces, hija joven. Sí. claro, sí, dije, Los no, no, padres te no. cuentan. Y aparte yo no voy a dejar que no me ponga nada que no sea lo mío, o sea, ni un marcapasos, ni nada de eso. Yo decía, no, 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 eso no es para mí. Es algo que no sé cómo describir, Alex, que mi cuerpo sentía que no debe de haber nada que no sea de su cuerpo, ¿sí me entiendes? O sea, Ujú.
siento que, oye, te voy a poner un tornillo ahí que porque se te... No, 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 no. Entonces, sí estaba en shock y dije, ni modo, a ver qué pasa. En esa época todavía estaba lo de las herencias de mi papá y recibo pues una noticia un poco, pues sí, de traición y me empezó a doler muchísimo el pecho, muchísimo, tanto que me llegaba el dolor atrás y empecé a respirar como muy agitado. Entonces yo llego aquí a mi hogar, que es hogar de ustedes, y lo que hice fue recostarme. Entonces dije, no, es que ya no me siento bien, esto me está haciendo mucho daño, creo que voy a tener que ir a lo que me dicen. Mi hija, que también tiene una sensibilidad, entra a mi recámara y me dice, mami, están bajando los seres. Y yo, ¿cómo que están? Sí, mamá, no lo sientes. Le digo, hija, tengo mucho dolor, no los estoy viendo ni sintiendo. Mamá, están bajando los seres. Ella tenía 7 años en ese entonces. Me dice, ya no me dejan estar, o sea, no me dejan más que estar aquí, atrásito de la entrada de tu puerta. Pusieron una cúpula, me dicen, como un velo transparente, mamá, y te van a ayudar. Y yo, ¿cómo? Sí, mamá, porque no, me dijo, tienes un casi conato, me están diciendo, porque ella tenía 7 años, me dice, me están diciendo ellos que tienes casi un conato de infarto. Y yo, "Ah", porque yo sentía mi pecho muy comprimido. Entonces yo dije, ok, me voy a soltar, no los estoy viendo, los tengo que ver esto. Entonces me empecé a relajar, a relajar, a relajar, a relajar. Y pues vi lo que había visto aquella vez que viajé en esas naves a mi lugar de destino, donde está mi familia galáctica en espera, y vi que eran ellos. Y simplemente sentí, relájate, sentí. Yo siempre he sentido aquí lo que se transmite. Entonces yo me empecé a relajar. Mi hija me empezó a decir, mami, te voy a entregar todo lo que están ellos haciendo. Tú no quieras ver, ellos me dicen que no. Bueno, y me dejé. Sentí una opresión tan fuerte que lo único que escuchaba era como cuando mueven las bolsas de hule así, que las haces como rollito, así, así como que las comprimes, era lo que yo escuchaba. Solamente escuchaba. Y yo, pasó una hora y me dijo, mamá, me están enseñando tu corazón, lo han cambiado, ellos traen otro. Y yo, ¿cómo? Y empecé a sentir muy frío mi cuerpo. Empecé hasta a temblar. Dije, ¿cómo es eso? Me dice, mamá, ese corazón casi ya no servía tu corazón. Y ella con 7 años. Entonces, yo siempre he agradecido eso porque la verdad que, miren, yo sé que lo cuento y dice, me van a decir mucho, no, hombre, esa señora inventa, pero de veras que por mi vida aquí en la tierra se lo digo, o sea, es algo impresionante cuando ellos nos asisten. Para mí no fueron los médicos del cielo que todo el mundo conoce, sino más bien fue mi familia la. Y lo que sentí que me dijeron es que yo sí iba a sufrir, pero ya no como antes, no iba a sentir el mismo sufrimiento, iba a tener más sensibilidad y que todo iba a ser diferente a lo como yo percibía o sea, de que me dolían ciertas cosas más, ¿no? Ya no me iban a doler tanto, iba a ser menos. Y la verdad que sí. Entonces duré un mes, no en la cama, pero sí aquí, caminaba despacio porque sentía frío, 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 frío. Y la respiración como lenta. Entonces yo tenía que aprender a respirar en ese momento. Después de que pasó ese mes, yo la verdad dije, hermanos, por favor, yo quiero que me ayuden a hacer esto, yo quiero ayudar, tengo nociones de cómo, pero yo quiero ayudar más a cómo ayudo a las personas que realmente lo requieran. Y fue ese mensaje donde está bien, te vamos a aportar esta ayuda, vas a saber qué hacer. Cuando sea algo mucho más, nosotros bajaremos en asistencia, pero tú estarás ahí. Y así ha sido. No es que esté haciendo cirugías en cada momento, ¿verdad?
pero solamente a gente que sí viene ya mal, mal. Recuerdo que mi primera cirugía fue sobre un tumor acá atrás. Traía la chica, se había pegado, joven ella, y yo dije, no voy a poder, no puedo. Y sentí, sí puedes, tú misma no lo has dicho, sí puedes. Entonces, las herramientas que nosotros usamos no son herramientas físicas, son mis dedos, algunos cuarzos de puntilla y también acá en México se conoce como la espina de maguey. No sé si ustedes sepan cuál es esta. La espina de maguey que da el tequila o esa clase, ¿no? Entonces, cuando viene un paciente, me indican, ¿quiénes me indican? Mi real ser, qué es lo que tengo que utilizar. Si ya sea los instrumentos de mis manos, o algún cuarzo de punta que tengo, o esa espina de maguey. Porque la espina de maguey no era cualquier espina de maguey. Tuve que ir a donde tienen magueyes inmensos para Guadalajara, allá por Jalisco, y pedí permiso y me regalaron, pues sí, una espina grande. O sea, yo dije, esa es la que tengo que llevar. No fui a cortar cualquier espina de maguey, eh, de maguey, no de sábila, que es diferente. Porque yo también decía, hay que una de sábila, no. Oye, Entonces, María, no, perdón, dime. adelante. No, 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 no. Perdón, es que no habías terminado, una disculpa, adelante. No, 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 dime. No, no, es que la duda era, hasta ahorita que, o sea, primero, pues fascinante la historia de lo de tu corazón, eh, y luego que tú pides que lo mismo que te hicieron a ti lo puedas hacer con otros. No sé si puedas compartir con nosotros alguna experiencia así específica, obviamente sin decir nombres ni nada, pero tal vez qué tipo de situaciones te han tocado estas cirugías astrales. Con esta chica, con la primera que te digo que yo decía, no, no va a poder, pues a ella ya casi le decían los médicos que no, porque estaba en un lugar, ese tumor muy difícil. Entonces la familia fue por recomendación conmigo, porque sabían de mi experiencia que había tenido sobre mi corazón. Entonces fue por recomendación y dije, ok, a ella la pusimos boca abajo y los hermanos, mis hermanos, de los verdadera, como digo yo, estuvieron ahí conmigo. Ellos me decían cómo utilizar, esta vez fue la espina de maguey. Entonces yo decía, le tengo que introducir aquí la espina de maguey, o sea, por si yo la sangre no me gusta. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a clavar la espina de maguey? Y me movían la cabeza que no, que simplemente era como ponérsela aquí y cantar un mantra mío, no un mantra que puedas encontrar en las redes sociales, un mantra que a mí me naciera en ese momento. Entonces yo, pues ok, puse la espina aquí atrás, en la puntilla, y me dijo que fuese observando de qué color se iba poniendo la puntilla, porque tú sabes, Alex, que las puntillas son oscuras. Entonces que yo iba a ver cuando eso se fuese desvaneciendo lo que estaba dentro, que no iba a ser una sola cirugía, que iban a ser varias, como en tratamiento de, y que yo iba a ver cómo iba cambiando el color de esa espina de maguey. Entonces, así fue. Empecé a cantar lo que me nació en ese momento y empecé a ver cómo cambiaba morado, morado, morado y luego lila. Y ellos me indicaban hasta qué momento tenía que estar yo con la puntita ahí. Y también yo con cierta respiración. Ella no, ella tenía que estar muy en paz sin hacer nada. Yo le preguntaba, ¿qué sientes? Nada. Me dice, bueno, caliente. Aquí siento muy caliente. Y yo, ¿qué? Y así estuvimos 4 veces. Las citas fueron 4 veces. Cada fin de semana ella iba y hasta que esa puntilla de maguey estaba totalmente morada, yo dije, ya salió, esto se quitó. O sea, lo sentí, no fue necesario que ellos me lo dijeran que ya era eso.
Entonces le dije, ¿sabes qué? Vete a hacerte los estudios y tus médicos te van a decir que ya no lo tienes. Entonces ella me abrió los ojos. Me dices que no puedo creerlo porque tú me estás, o sea, nada más siento caliente. Le dije, no, 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 o sea, tú tienes confianza, recuerda que la confianza es fe. Sí baja uno mucha energía, Alex, porque yo ya cuando llegaba, o sea, en ese momento me sentía muy fuerte, pero ya llegaba a mi hogar y yo sentía el bajón. Y no es de que uno no se cuide o que te tengas que cuidar, es que es así, es un cuerpo físico. Claro. Entonces, ella se hizo los estudios y no tenía nada. Esa fue mi primer cirugía, para mí fue algo, ay, no tengo palabras, o sea, yo decía, bueno, es que ella me veía y me decía, es que eres un ángel, eres un ángel. Y yo le decía, no, no soy un ángel. Sí, sí, es que ¿cómo le hiciste con una espina? Y le digo, bueno, es que también asistieron mis hermanos de las estrellas. Entonces, ella no sabía de esto, ella era muy católica y se empezó a interesar sobre estos hermanos, ¿verdad? Sobre realmente quiénes somos como humanos. Esa fue una. Otra fue también que tenía pues, un quiste en lo que era en la axila y le habían dicho que era cancerígeno, que se lo tenía que quitar y que tenían que extraer algunos ganglios. Entonces ella estaba muy asustada, llegó a mí también por recomendación y le dije, bueno, pues vamos a ver. Ahí yo utilicé mis dedos, estos dos, y y ellos volvieron a bajar conmigo y me iban indicando, porque fue como esa guía, esa enseñanza, esas veces que ellos bajaban, de cómo yo podía utilizar mis dedos para ayudar a las personas. Entonces yo lo que hice fue sostener eso, se veía como una bolita, lo empecé a sostener y empecé a disolver, a disolver, a disolver, a disolver, a disolver. No le dolía, ella me decía, es que no me duele, cuando el doctor me toca me duele. Y también se hizo los estudios y al doctor, su médico le dijo, pues es que no le explico o sea, con quién fuiste, qué tomaste. Y ella nada más se rió. Me dice, es que yo no le dije nada de ti. Simplemente a mí me entregaron los estudios que te los vengo a dar a ti para que veas que no me van a operar. Y así ha sido en varias ocasiones, Alex. Bueno, es más, con mi propia hija. Mi hija también se cayó, se pegó en la nuca también y le salió un coágulo. Entonces, en sus resonancias, pues salía el coágulo que iba creciendo. Entonces dije, bueno, si yo puedo ayudar a la gente, ¿qué no puedo ayudar a mi hija? Claro que mis emociones y sentimientos estaban interfiriendo y ellos bajaron y me dijeron, no, tienes que ser neutral. Entonces ahí fue con mis dedos también. En lo que es el surquito de aquí donde está la antacarana, ahí también mis dedos me dijeron cómo clavarlos e ir cerrando, cerrando, y poco a poco cerrando, cerrando, cerrando. Con ella fue muy diferente porque cuando cerré totalmente se oyó como si tú tronaras un globo. Así, ¡pum! Y mi hija hasta se quedó así y me dijo, mamá. Y yo la verdad me asusté y yo los veía a ellos y decía, es que capaz si le hice más daño, ¿no? No, se deshizo eso. Cuando fuimos a sacarle también sus resonancias no tenía nada. Y el doctor también nos dijo que hicieron, o sea, yo pues también me reí, no dije nada y simplemente agradecí. Y mi hija ahí está. Y así hemos estado ayudando a mucha gente que ha venido, que necesita, habrá personas que no, que necesiten eso pasarlo. Hay personas que sí, las tenemos que ayudar, hay otras, vuelvo a repetir que no, porque todo el mundo quiere la ayuda, pero no a todo el mundo se le puede brindar la ayuda. Te puedo preguntar en Ya. qué consiste eso. Ya había escuchado yo eso, por cierto, que Ah, alguna gente se malentiende, porque alguna vez lo platiqué con alguien, me dijo, es por el grado de desahuciado, y te digo, no, hay gente, yo lo interpreto más, María, y tú me darás la información, pero lo interpreto yo más que hay gente que es su decisión o que es como su plan, una cosa así, ¿no? Sí lo había escuchado yo eso, que hay gente que no puede ser ayudada por medio de no, estas situaciones. porque
Si es su decisión en el sentido de que, por ejemplo, si en otra vida dijo, no, bueno, yo para salvar ciertas situaciones de mi vida o para cumplir ciertos contratos, tengo que pasar eso, lo voy a pasar. Así es. Sí, una es Pero no, un ajá, contrato álmico, una... Sí. exactamente algo, ¿no? Promesas, juramentos, no sé. Ujú. Entonces, nosotros se los hacemos saber el por qué, ¿verdad? No lo entienden porque, pues claro, en esta vida no lo saben. Simplemente dicen, porque a mí, ¿por qué no me puedes apoyar? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Hay Sí. manera de romper ese contrato? Es pregunta, sí, sí, o es cada caso diferente, Eh, o... sí hay manera de romper el contrato, pero les es muy difícil, Alex, y también lo digo por experiencia de pacientes que tengo, muy difícil que puedan entender que sí necesitan hacer cortes bastante fuertes para poder romper esos contratos que ellos mismos en algún momento o ellas mismas han hecho y que lo han estado arrastrando generaciones tras generaciones, bucles tras bucles, repeticiones de familias. Bueno, es muy difícil porque el programa insertado es muy, muy fuerte. Entonces hay almas que no se acuerdan de eso, que tienen ese programa tan insertado y dicen, no, es que cómo voy a cambiar eso, no, cómo voy a dejar esto, no, cómo me voy a cambiar de ciudad o de casa o voy a dejar esto y el otro. Se les hace bastante difícil y más cuando son familias como muy intestadas, voy a poner esa palabra, Ujú. de decir, es que mi papá y mi mamá son mis hermanos. Entonces, híjole, le padecen bastante fuerte. No me Cuando están tocó... conscientes, No, dale, perdón, sí, disculpa, perdón, ahorita. cuando están conscientes de la situación y que realmente, porque también he tenido pacientes que sí se avientan a la madriguera, como yo digo yo al fango, que dicen, no, pues ni modo, pero voy a renacer, o sea, he escuchado que me lo dicen de esa manera, voy a renacer, voy a hacer otro, así me duela, sí lo hacen y rompen esa enfermedad, Alex. Es cuando dices tú, ¿cómo se curó de cáncer? ¿Cómo se curó de diabetes? ¿Sí? Pero fue porque es una gran introspección y encontró el por qué lo tienen, ¿sí? Y si se les deja explicar más, más hacen introspección. Pero vuelvo a repetir eso, mucha gente, la mayoría no lo acepta. Le gana más el sufrimiento, el miedo, la desesperación, mucho. El programa está muy, muy, muy anclado. Sí, sí, sí. Yo te iba a decir que de diferente situación, pero yo tenía un programa de sufrimiento, llamémoslo así, un apego, es lo que se le llama alianza, ¿no? Creo que el nombre correcto, con una tatarabuela, algo así, que había sufrido un problema, había sufrido un desfalco, había sufrido, o sea, de tener opulencia económica, porque no me gusta llamarle abundancia, sino, ¿cómo se le dice ahora? Prosperidad. Ajá. Lo había perdido, porque se le habían robado, algo así. Entonces, resulta que en estos contratos sálmicos me dice, pues, ¿cómo es que tú vienes y ahora tú sufres algo similar, o sea, en apego a mí, en alianza a mí? Yo le dije que sí en ese momento. Y luego, cuando yo empiezo a ver, porque yo también sufro un desfalco hace unos años y empiezo a ver mi situación económica, que era normal o buena, empieza a complicarse, endeudamiento y demás, y empiezo yo a hacer una introspección con gente como parecida a ti que me apoya, pero no sé qué tanto hayas usado o escuchado de la terapia de respuesta espiritual, del Mm, péndulo, ¿sí? Es similar, yo creo, ¿no? sí. Da Ujú. información también. En esa terapia salió esa alianza y ese contrato yo de manera consciente lo rompí. O sea, ok, te prometí. Ahora, es que mi pregunta es, a veces esos sufrimientos yo lo siento que son parte de este constante movimiento kármico de reencarnación y todo, que realmente no estamos aprendiendo, no estamos evolucionando, sino de alguna manera nos vemos como en situaciones en la vida, ¿no? Obligados a decir un sí cuando ni tal vez ni estamos entendiendo ni las implicaciones y demás. Y ahorita que hay, como dices tú, un nivel, por eso pronto si se pueden romper, porque pienso yo que si hay un nivel consciente, Ujú.
y se da desde la intención del corazón, o sea, que no sea mental, decir esto me conviene, o si no, fue una intencionalidad que yo le dije, sí, yo te tengo, o sea, eres un pariente mío, ahora ya sabes cómo es, que era mi tatarabuela, pero luego había sido mi esposa hace 25 generaciones, pues, o sea, traíamos historia, ¿va? Entonces, claro, o sea, tienes todo mi amor, pero esto lo rompo. O sea, esto que te prometí lo rompo y se me hace que cuando la intención viene de adentro se vale, ¿no? Sí, Eh, y bien rápido, nomás te quería platicar antes de continuar una historia similar a lo que dices de que con algunos se puede y unos no. De un amigo que me platica hace unos años que su ex suegro mantenía una excelente relación con él. Él se había divorciado, pero mantenía una estupenda relación con su suegro. Persona de 70 y fracción de años, en buena salud o excelente salud, en cuestión de días se complica muchísimo, tema riñones, infección, entra al hospital y se pone peor. Él teniendo poder económico se lo lleva en avión privado a Houston y allá también le dicen, pues está a punto de la muerte, o sea, no podemos estabilizar. Lo regresan aquí, va con una persona de tinte chamán espiritual. Yo le llamo más chamán, le llamamos chamán, y esa persona le dice, está llegando es su día, sus días ya de morir, o sea, es una decisión de él, ¿verdad? No lo sabe él consciente, él sé que él quiere vivir igual que tú por tu apego, por tu amor, quieres que él viva, pero él ha hecho, él está llegando al final, así es lo que me muestra, dice, energéticamente, espiritualmente, a él va a morir, y creo que le dijo los días, en 4 días y falleció en 4. Y lo veo similar a lo que dices, de gente que llegue contigo y tú tengas, pues es que tú mismo estás decidiendo eso, no lo sabes de manera consciente y no lo entiendes, y obviamente lo rechazas, pero es un tema que viene de antes que tú así habías decidido eh, pasar esta situación. sí, claro que sí, tienes muchísima razón. Mira, llegó a mí un chico de Reynosa y ese chico traía sus riñones muy mal. Y bueno, lo acostamos todo y me sorprendió ese chico porque él no sabía mucho de la onda energética. Él dijo, bueno, pues ya nada más me quieren hacer la diálisis y yo no quiero, me han recomendado con usted y aquí estoy. Yo, bueno, le digo, ¿y si confías? Me dice, pues sí confío en mí y voy a hacer la confianza en usted. Entonces yo empecé a hacer mi labor. Eh, Fue impresionante porque yo al momento de estar haciendo mi labor con él en esa cirugía, él, sin saber qué realmente era, ¿cómo te diré? Pues esa energía, él mismo dijo, a ver, no la conozco a la señora, no sé qué onda, qué esté haciendo ahí, porque estaba boca abajo, ¿verdad? Pero voy a confiar. Y si yo tengo un espíritu, porque me han dicho que tengo un espíritu, pues a ver, quiero conectarme con ese espíritu, que se conecte con él. Eso nunca se va a olvidar porque no me había pasado eso, ya no me ha pasado, ¿verdad? Y el espíritu de su espíritu increado se hace esa energía. Y yo, ¿qué pasó? O sea, que hay, o sea, y me empezó a decir que yo estaba trabajando con una persona que era bastante egoísta y que venía de varias vidas padeciendo la misma enfermedad por egoísmo, a la vez miedo, y que se lo hiciera saber, porque si no había un cambio, yo estaba perdiendo el tiempo ahí con mi propia energía. O sea, no me dijo, vas, estás perdiendo el tiempo, me lo dijo de esta manera. Tú estás botando tu energía. Y yo, ¿qué? Como una especie de Entonces, saboteo, María, autosaboteo, se puede interpretar así, que su misma eh, egoísmo, su misma egolatría, o sea, ya ves que dicen que a veces nos enfermamos por nuestras emociones o nos enfermamos solos. Bueno, sí, yo lo veo más por la toxicidad, que como he estado yo ahorita sugiriendo, pues que no tengamos rencor, que no tengamos ira, que no
vivamos enojados con los demás, que los dejemos ir, que se vale pelearse, pero déjalo ir. O sea, no estés con la Exacto, ira de, ay, este me hizo esto, este me hizo esto. Déjalo ir, porque eso nomás te está causando toxicidad a ti. Que exactamente. esa toxicidad no es muy diferente o es muy parecida a la toxicidad que genera el plomo, el mercurio, la radioactividad. O sea, toxicidad es toxicidad y a veces no lo vemos porque, pues, ¿qué genera la enfermedad de la sed? No quiero decir el nombre porque como que no le gusta la plataforma que estamos hablando de eso. Ajá, ¿Qué genera la enfermedad de la sed? Toxicidad de todo sí, tipo. Si es una planta nuclear, si es plomo, mercurio, arsénico y demás, o si es tus mismas emociones de ira, de enojo, de sed de venganza, de violencia, pues eso te genera toxicidad. Entonces, no me logro explicar, María, la verdad no me lo entiende la gente cuando le digo, es que se va, es que ya no quiero estar con la persona, ya no estés, pero ya no pienses en él o ajá. ella. Ya no le des tu energía, ya no le des tu toxicidad. Perdóname eso es algo No, porque sí se tienes razón, malentiende a de sí, que el sí. perdón, y le digo, ni siquiera es perdón, no lo perdones, olvídalo, es muy diferente. Perdón, Bueno, ahí perdón. va a ser como bien difícil olvidarlo, más bien es como, Dejarlo ir, o sea, dejar sí, de, sí. exactamente, o sea, cuando la persona realmente encuentra eso que él encontró este chico cuando yo le dije, oye, tu real ser me está diciendo esto, él empezó a llorar mucho. Me dice, es que usted no me conoce, ¿cómo sabe que yo, Y como que no o me sea, juzgues, una cosa. ajá, entonces le dije, bueno, discúlpame, es que me están diciendo Sí, esto. es que me lo estás diciendo tú mismo. Sí, o sea, le dije, la verdad, la onda de los riñones pues tiene que ver, pero tú lo traes ya mucho, mucho bucle aquí. Y bueno, yo no sabía quién era esa Y chico persona. joven, María? ¿O Sí, sí. joven? Fíjate, fue hace 8 años, él tenía 38 años. No, está niño, era un joven. Sí, sí, sí. Entonces le dije, es que, entonces empezó a llorar y me dijo, bueno, es que ahí fue cuando él me dijo, es que yo pedí, porque yo en el camino, cuando venía aquí con la familia, que me dijeron que me iban a reconocer, yo dije, pues esa señora, ¿qué hace? ¿O qué es? ¿Qué? Entonces me empezó a decir que el espíritu, que no sé qué. Yo dije, bueno, si yo tengo un espíritu, pues que se conecte. Me dice, Ujú. entonces es verdad. Yo sí, pero mira, lo dijiste desde el corazón y ni cuenta te diste, porque el que habló fue tu verdadera esencia y estaba llorando bastante. Entonces le dije, mira, ¿qué es lo que te causa ese rencor, ese egoísmo? O sea, tú mismo, le dije, puedes cambiarlo para que cortes ese patrón que llevas, le dije, ese programa tan insertado que llevas. Ah, porque le dije programa y decía, ¿de qué me está hablando la Sí, señora? ¿No? computador. Sí, ajá, sí. Le dije, bueno, ese patrón que llevas de reencarnaciones como tú las conoces, le digo, córtalas, porque siempre terminas joven. Y se quedó así. Le digo, entonces, cuando tú estés de veras más consciente, pero la conciencia verdadera, no por encimita, regresas conmigo. Me dice, sí lo voy a hacer. Duró 2 años, regresó menos de lo que estaba aquella vez y lo ayudamos. Pero ya hasta su semblante, Alex, era diferente. Entonces la gente, claro que puede cambiar cuando realmente quiere hacerlo, porque aquí en este planeta, y siempre ha sido así, no es bueno ni malo, es como tu psiquis, y vuelvo a decir ese programa insertado, te están track, 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 ¿sí? Entonces, si llega una persona a hacerse esa cirugía y se va súper bien, pero sigue con eso, pues, ¿qué va a pasar, no? Supone que tienes que tener, no se supone, tiene que haber un cambio, una transformación, como dices tú, desde dentro. Pero si no se conocen desde dentro, no saben. Es más, tú, Alex, le puedes preguntar a alguien supuestamente, oye, ¿te conoces de verdad? ¿Cómo te describes? O sea, ¿realmente te describes como eres? Tenlo por seguro que la mayoría no va a saber cómo describirse. Te va a describir una persona por encimita. Nos justificamos mucho, María. Es Exactamente. bien difícil aceptar que hemos cometido todos muchos errores y entonces empieza a veces, es que soy bueno, pero, O sea, no.
Miren, yo, por ejemplo, Y, hubo un tiempo mucho tiempo a mí me atacaban en el sentido de que tenía que ser buena persona, que no me podía enojar y sobre todo menos llorar, que por qué me arreglaba o me pintaba, que las personas como espiritualmente no hacen eso, porque no, ya nada, o sea, no es necesario. Y yo, caray, pues yo desde que nací así soy y nunca los seres me dijeron que tuvieron, o sea, ellos nunca se metieron en mi forma y aspecto de, de vestir, de si lloraba, de si berreaba, de si, no, yo fui creciendo y fui comprendiendo cuánto tiempo yo iba a querer sufrir. Eso yo lo sentí, o sea, dije, es que es como lo a ver, se nos fue el que audio. Un ahí segundo. ¿Ya estamos. volviste? Sí, lo voy a Sí, poner en pausa. No, adelante, se nos fue el audio. Un segundo. gracias, gracias. Adelante. Es como tú dices, Alex, no te claves. Tenemos derecho a, a llorar, porque también llorar alivia, descongestionas, liberas, como le quieras llamar. No, llorar Pero es hermoso y sabes qué, y más claro, aquí yo que soy de Monterrey del Norte, es como hombre, es, no, ¿cómo? Yo, claro que se ah, puede llorar y no te hace menos hombre y no te hace un tema, o sea, no, no, llorar es importantísimo, es un proceso natural aparte, o sea, existe por una razón, es como exactamente. yo insisto Sí, del sueño, que también ahorita veo claro, que la gente cada vez duerme menos. Yo les digo, es que es bien sí, sí, importante que vigilen sus horas de sueño, que es un proceso natural. Es más, no sí, mediten, hombre, porque el sueño está hecho para perder la conciencia y dejar descansar el espíritu un poco. claro, Tanto así que si no duermes en absoluto por 20 días, me parece, médicamente hablando, trasciendes. claro, sí, Y sí, obviamente sí, un doctor te va a decir que es la inflamación del cerebro y del corazón. Sí, hay sí, mucha inflamación, pero yo lo veo que es porque el espíritu no descansó en 20 días y es un límite. Y el espíritu dice, ya me voy, me salgo de este cuerpo porque yo no aguanto ya, 20 días sí, sin sí, sí, no irme me a gusta, descansar. No me gustó, ya me voy. O sea, sí, sí, sí. entonces, no, el proceso de llorar es hermoso y es así, pero eso es parte de los paradigmas y de las ideas que tenemos que es debilidad, no es debilidad, es fortaleza. O Llorar sea, ¿te con, imaginas, Alex, la gente que no llora, que no puede que no enojarse expresa, porque, ajá, que estás espiritualmente y que no te puedes, o sea, pues pobre gente, ¿no? O sea, así es, así no, es. le dije, pues yo les decía a esas personas, ¿saben qué? No, es que también no puedes vestirte diciendo yo, ay, o sea, a ver, creo que aquí la gama de este planeta, plan ET, ¿verdad? Es realmente vivir las experiencias, porque sí, el espíritu lo tiene todo, ya es, pero quiere vivir las emociones, ¿sí? Él no sabe de emociones o esa energía no sabe de emociones y las está viviendo. Que estén los hermanos confundidos o usurpadores, bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros podemos realmente sanarnos. Mira, hablaste de precisamente eso del sueño. Yo hubo un tiempo que tenía bastante, ¿cómo te diré? Pues sí, no dormía, tenía gente aquí, tenía gente allá. No dormía porque mi cerebro seguía. Y te buscaban los desencarnados, me imagino, ¿no? Les gusta la noche O sea, también. sí, no nada más los desencarnados. O sea, yo decía, a ver, ya, no dormía, Todo Alex. O tipo. sea, decía, bueno, hubo un momento que me mareaba, como dices tú, o sea, eso es verdad, me mareaba y decía, ay, no. Y bueno, yo dije, es que necesito un descanso, es mental y que no sé qué. Bueno, ya. Hablando eso de las cirugías y de cómo nosotros sanarnos, yo dije, ay, pues me hicieron ver mis dedos, cómo los tenía que acomodar en ciertas zonas de mi cabeza y comprimir los dedos así, como arañita, para que todos esos puntos se liberaran. Y me sorprendió algo, Alex, porque cuando me estaban yo viendo esas imágenes, indicando cómo yo me podía hacer eso y que eso yo también lo podía hacer con otras personas, me dijeron así, en tu mundo se le llama barras de Excel. Y yo, ¿qué?
Yo no sabía qué era eso. Me dijo, se le conoce como barras de Axel en tu mundo. Tus barras son tus dedos. Y me enseñaron cómo puedo yo comprimir en los lugares exactos, en los puntos claves para hacer la liberación. Y créeme, Alex, de veras créeme, que yo empecé a hacerlo y mira, el mareo que tenía, sí la hinchazón de acá atrás sentía raro, se me fue yendo, se me fue yendo. Estuve una semana haciéndolo, dándome mi espacio, porque eso también no es de que, ay, sí, 5 minutos, media hora, no, no, no. Tienes que estar en paz, bien, neutral y empezar. Dije, wow, qué hermoso. O sea, lo agradecí tanto de mis hermanos de luz, de las estrellas. Dije, no, 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 no. Impresionante. Entonces, cuando la gente viene con sus dolores de cabeza o que no duerme, yo hago también esas técnicas, ¿sí? Aparte de, si tienen algo por ahí que tengamos que hacer esa cirugía, pues la hacemos, pero a veces no es necesario. Hay que encontrar los puntos claves. Y mencionaste algo súper importante sobre el espíritu que dice, ay, no, yo no quiero estar ahí, vámonos. Eso es una verdad grandísima, Alex, que acabas de decir, porque la gente si se enoja, se asusta, no se ha liberado y chichichi todo siempre, que está, y dice, ya, ahí te ves, adiós. Que si vieron algo que les causó algún estremecimiento, no sé, el espíritu sale, porque no le gusta eso. Por eso es el llamamiento. Hay un ejercicio muy bonito donde tú te centras. Yo siempre he dicho, te centras. El espíritu vuelve otra vez y ya está. Hay gente que se marea, hay gente que vomita, sí, pero es porque vuelve otra vez a centrarse bien tu espíritu y tú vas a estar el día a día bien. Sí, no te va, ¿cómo te diré? A bloquear cierta emoción, ya sea en el trabajo, familias, amistades, noviazgos, maridos, hijos, etc. Siempre en el espíritu, siempre, Y, y, aunque sab- andemos bien. y sabes que es muy importante, María. Eh, lo estaba pensando como lo estabas diciendo. Es una pena, la verdad, que por desgracia, o sea, esto se basa en las intenciones, no tanto en creer, porque yo las creencias no les pongo mucho peso, pero que en tu corazón esté de me quiero sanar, quiero hacer un cambio, etcétera. Pero es increíble que este tipo de situaciones muchas veces somos impacientes, lo queremos rápido, no queremos batallar, o sea, estamos pensando en otra cosa, pero si vamos, y no quiero dar mucha información por la plataforma, ¿va? Pero vamos a otros reparos tradicionales, ¿verdad? De que te meten una máquina ahí 4 horas, ahí estás sin moverte, ¿verdad? Ahí sí Sí, estás bien obediente, ¿no? O sea, ahí sí, sí, y no se mueva, y que no sé qué, cuando las que te hacen, ya sabes cuál digo, ¿no? sí, La, sí, la, sí, la de la sí, donita, por ejemplo. Y es increíble, o sea, de que por eso esto y todo lo que las pastillas que te den te las vas a echar y todo. Y acá, que tal vez se pide un cambio de intención, que se pide dejar ir cosas, que se pide pues que cambies tu vida, es no, pues está muy difícil y todo, como que el escepticismo, siento yo, que al fin de cuentas que sea algo complicado de comprobar o de reproducir, yo creo que es lamentable que alguna gente se está saboteando a sí mismo. Yo siento que los que no le funciona sí. es porque hay un inconsciente saboteo en el sentido de no, pues no creo, pues no va a funcionar. Hay muchos que me han dicho eso. Oye, pues, ¿por qué si no creo no funciona? Porque vas parte de tu creencia. Tú mismo lo estás limitando. Si yo voy a cualquier lugar y no creo, y ya voy limitado, voy con un pensamiento negativo, denostando, burlándome, no funciona. Ujú, ujú. No importa el poder que se dé, porque como dices tú, los hermanos de luz respetan las leyes de interferencia y entonces dicen, este ser no quiere ser ayudado, no lo Pues podemos ayudar. sí, Entonces, pero ellos ni eso lo ven, o sea, el ser humano a veces no ve que, o sea, te puede decir, sí quiero ser ayudado, pero claro, no no, yo hablo entiende, de la ¿no? intención. Sí, sí, Ajá, tienes toda la razón. exactamente. De manera consciente, pues decir, sí quiero, pero hablo Sí, de, pero de que no, adentro está ese escepticismo, ¿no? así es. Y, y Por lo se, mismo, ¿no? Porque es muy difícil, como estamos comentando,
que entren al fango, que se vean a sí mismos, les es muy difícil. O sea, tú pregúntale a una persona, y vuelvo con eso, de cómo se está, cómo es, cómo se describe, te va a decir las cosas buenas. Nunca te va a decir primero lo malo, jamás. Precisamente por eso, porque no, o sea, se mienten, se boicotean, se Ujú. encuentran excusas para Totalmente de todo. acuerdo. Totalmente. Todo el mundo tiene la culpa menos la Y persona. quiero aclarar que me incluyo, ¿eh? Porque tal vez suene así muy que me quiero ser el santo. No, así somos. O sea, no Exactamente. reconocemos realmente y siempre hay un pretexto. Ah, es que tal Ujú. vez hice esto, tal vez, digo, soy un político y hago estas cosas, pero hago mucho bien. Digo, me ha tocado ver criminales, María, que han dicho, no, sí hice esto, esto, esto y esto, pero fíjate que en mi pueblo ayudo ahí a las familias. Ok, pero, o sea, no hay justificación, o sea, entonces, Sí, no, no es justificación. así A es. mí me han llegado varios pacientes, bueno, no tan criminales, ¿verdad? Pero este, mm, que se justifican mucho con otros actos. Y dices tú, ¿cómo? O sea, o que ellos no lo hacen, pero mandan a hacerlo. Ándale, Entonces, es ellos muy piensan bueno. que están liberados de eso, ¿no? Ujú. Yo no No, lo no, no, hice. no, no. Exactamente, yo no lo hice, yo pagué, pero yo no lo hice, o sea, no, 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 no. Entonces, sí es muy difícil, Alex, que se pueda comprender cuando una persona viene mal y en ese momento nos frenan, no nada más con una cirugía, puede ser hasta con un despojo o con una, no sé, alineación, no. Cuando nosotros decimos no, uff, no lo entienden, somos los peores del mundo, ¿no? Que no podemos ayudar, que no sabemos, pero no es eso. Es que mucho ya detrás de eso, y si en el aquí, en el ahora, que eso es una magia muy potente, yo creo que es una de las magias más fuertes que hay, que en el aquí, en el ahora, aceptemos lo que somos siempre y no voltear para atrás. Eso es que te va a ayudar. ¿Sí me entiendes? A seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Puedes recordar, sí lo puedes hacer, pero no anclarte, como dices tú, en eso. Porque hay gente de que, ay, no, es que cuando, y luego lo vuelves a decir, y es que, y lo vuelves a decir, y dices, a ver, o sea, sí, hay gente que se libera tanto, Alex, que ya no recuerda eso, ya no se acuerda. Y me lo dicen, es que de veras, no me acuerdo. Y yo, qué bueno, ¿sí me entiendes? O sea, hay gente que sí ha tenido ese propósito de decir, ya no más, adiós. O que ha tenido el propósito no sé, alejarse del exmarido, de los hijos, de papá, mamá. ¿Sí me entiendes? O sea, depende de cómo vayan. Y tú los ves a esas personas y se ven íntegros. No se ven amargados ni que tengan problemas, nada, porque han sabido liberarse de todo eso. Y a raíz de eso, pues viene una mejor salud, ¿sí? Y ahí es cuando tú desprogramas ciertas cuestiones que tienes de vidas pasadas, ¿no? Entonces, sin darte cuenta, en el aquí, en el ahora que dices tú, ya no, me están haciendo una cirugía, confío, porque confiar es fe, liberas, cortas algo de tanto, ¿cómo te diré? Pues de tanto patrón de, ya sea de contratos, de promesas, de juramentos, ¿sí? Entonces, eso el humano tiene que tomarlo mucho en cuenta, ¿no? Que cómo, cómo antes nuestros ancestros tenían mucho más salud que ahora. Tú sabes que la historia, pues nos la han contado de diferente manera, ¿no? No es la verdadera historia. Yo a veces me quedo pensando, Alex, el Coliseo, ahorita lo voy a decir así, ¿el Coliseo realmente sería eso? ¿Realmente eso pasaría en el Coliseo? ¿Sí me entiendes? O sea, hay como muchas cosas que sí nos tenemos que preguntar, no cuestionar, que es diferente, porque hasta la palabra cuestionamiento ya trae una energía, ¿no? Una connotación, sino preguntarnos, ir más allá de eso, ¿no? De, bueno, si existe, si podemos hacer esto tan maravilloso, que no podamos hacer otra cosa, ¿no? Hubo yo sé que tú conociste esos temas de la señora Pachita,
¿verdad? Ujú. Que ella también hacía cirugías astrales y que era una persona muy conocida. Claro, a mí esto te lo comento porque una vez un chico sí me dijo, bueno, ¿y ustedes que hacen estas cosas, por qué no son tan conocidos como la señora Pachita, verdad? Le dije, Ujú. bueno, porque la señora Pachita trabajaba también para gente, pues, de altos mandos, de muy altos mandos. Sí, el doctor Greenberg la conoció en Los Pinos, imagínate. Exactamente. Entonces le digo, aparte uno, pues no anda ahí diciendo que hace cosas, ¿verdad? O sea, bueno, al menos de mi parte yo no me promociono, todo ha sido de, De boca en boca o así. de boca en boca. Entonces, eh, nosotros como humanos debemos de confiar en nosotros mismos y saber que tenemos esa cualidad de poder sanarnos. Quizá no hacer las cirugías, ¿verdad? Astrales, con los seres, nuestros hermanos las estrellas o esos médicos del cielo, como se les llama, sino nosotros, confiar en nosotros mismos y hacer el cambio de nuestros órganos. ¿Por qué? Porque como sabemos, cada órgano, cada rinconcito de nuestro cuerpo por dentro y por fuera tiene una vibración, un sonido. ¿Sí? Entonces, es saber cómo llegarles a nuestra propia corpórea, cómo diariamente nos hablamos a nosotros mismos. Muchos dicen, no, que la máquina, se me hace como muy frío realmente comentar que este cuerpo es una máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé y me consta porque lo he visto, cómo late un intestino y qué color tiene, qué resonancia es la que está trayendo. Sé cómo laten los riñones, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues atiendo personajes y cada persona tiene diferentes, ¿cómo te diré? Hertz, resonancias cuando vienen más graves, otros cuando no vienen tan graves. Tienen un sonido peculiar, un olor diferente. Yo me dejo guiar también por eso, por el olor y el sonido que esté emanando la persona cuando se acerca a mí o cuando me está diciendo algo. Entonces, nosotros podemos hacerlo, nosotros, o sea, todos, ¿sí? Todos los verdaderos seres humanos tienen esa facilidad, si quieren, de poder intuir y percibir cómo está la persona que está a nuestro lado, ¿no? Acordémonos que el buen observador, la meditación es ser el buen observador, ¿sí? La verdadera meditación para mí es esa, observar. ¿Por qué? Porque podemos escuchar mucha música, mucho mantra, pueden ser guiadas, pero siempre va a haber un ruido en la cabeza, algo que esté interrumpiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque primero para hacer una buena meditación tienes que conocerte, tienes que entrar al fondo de la madriguera y reconocerte y aceptarte y abrazarte y con eso te liberas. Y vienen los pasos de las meditaciones, ¿sí? El desapego, todo hace cuenta que se empieza a juntar y ya va súper encaminadito y te liberas para hacer una buena meditación. No puedes estar, ay, si ya te enojaste, te vas a hacer una buena meditación y ya crees que... No, 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 porque tienes que encontrar tu yo interior realmente, quién eres, aceptarte, vuelvo a decir. Esa también es una de las magias más potentes. Aceptarse como humano que eres para que puedas comprender por qué te está pasando eso y después aceptar si tienes que seguir ese proceso o si poderlo cambiar, ¿sí? Entonces, las eh, cirugías astrales son maravillosas, Alex. O sea, eh, no lo puedo mucho describir con palabras porque de veras tendría que ponerte un paciente para que te diga lo que sintió, ¿sí? Lo que experimentó en ese momento de hacerle esa cirugía. Yo te puedo decir, no, pues yo hice esto, ya, pero el paciente es el que realmente brinda su experiencia y se le ve la cara de brillo, ¿sí me entiendes? Los ojos al brillo, o sea, de cómo. Sí, Y, híjole, eso no tiene precio, ¿no? Que ellos te agradezcan mucho. sí, 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 sí te entiendo perfecto. Yo no que sea un experto en el tema, ni mucho menos, pero en efecto ahorita he estado haciendo unos episodios
del doctor Grimberg en el canal en inglés, ya van a empezar a salir en el canal en español, son 4 episodios, uno de ellos dedicado a Pachita y Don Lucio y los Graniceros, el mundo chamán. Eh, y cuando este acaba de salir el lunes, el de Pachita, que es el tercero de 4, y una persona me contactó y me dijo, ¿qué es eso de crear órganos así de la nada? Bueno, es que sí, me dan ganas de contestar, no me lo tomes a mal, pero si ya traes esa idea, no te lo puedo explicar, me explico, porque volvemos, quieres pasar al mundo científico, al mundo de la comprobación, Ujú, algo que no opera ahí, ¿verdad? O sea, estás mezclando peras con manzanas, entonces no te lo, ni siquiera voy a hacer el esfuerzo de explicarte qué ujú, cuestión lógica es para generar un pachita hacia pulmones y cosas. ujú, Bueno, ujú, pues lo hacía. Yo sí creo que es posible, porque yo creo que el caso de Pachita yo lo manejaba más por el tema de conectarte a la conciencia única, que en efecto es una cirugía astral, en pocas palabras. sí, 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 Conectarnos al todo, al universo, todo está disponible, no hay nada que sea imposible, no hay nada que sea un milagro. ujú, Hay viaje ujú, en el tiempo, podemos volar, podemos hacer de todo. Entonces, el sí, tema es que queremos de ese nivel, traerlo al nivel de la Tierra, a la tercera dimensión, a la comprobación, hacerlo en un laboratorio, y es donde ya yo estoy en desacuerdo porque digo, no, ya me estás pidiendo. Y para mí ese fue el gran salto del doctor Greenberg. El sí, gran salto, que él dijo, esto no lo voy a comprobar aquí, esto no cumple el método científico, ¿verdad? De observación, hipótesis, ujú, experimentación, teoría y ley. No lo cumple, no, jamás lo va a cumplir, pero sí hay algo. No lo puede, o sea, él lo sí, quería desacreditar. Al principio él lo quería desacreditar, decir esto no es. Como de seguro científicos, si vieran este video, pues dirían es cien por sí, ciento charlatanería, o sea, es 100% mentira. Está bien, porque no lo puedo reproducir, porque no hay evidencia. Sí, está bien. En el mundo físico, en la tercera dimensión, es lo que yo único que yo le puedo sugerir a la gente que escucha esto y sonríe con escepticismo es, mientras no dejes el escepticismo, esto no es real para ti. Así funciona el universo. El claro. día que tú te la creas, esto es real para ti. Qué curioso es, Bueno, ¿no? sí, que confíes en eso Es- y dijiste algo muy interesante. Y es verdad, Alex. Nosotros para hacer esta clase de cirugías, sí llevamos un proceso. Como yo dije, es que yo quiero saber cómo hacer cuando pasó conmigo del corazón. Fue un proceso de conectarme en milímetros de segundo con la gran conciencia creadora. Es Ujú. donde tienes que estar neutral, ni aquí ni allá. Neutral. Es en milímetros de segundos, ni siquiera un segundo, son milímetros que tienes que saber la conexión directa que tienes que tener, como yo le llamo la gran conciencia creadora, ¿verdad? Yo no le llamo Dios, el arquitecto, porque pues digo, bueno, es una energía grandísima, hombre o mujer, la gran conciencia creadora, ¿verdad? Para mí. Es hombre y Entonces, mujer, y es todo, y, ajá, y es todos nosotros, exactamente, pero pero ya ves que todo los universos de los no le puedes universos llamar unidos. Dios, no le puedes No. decir creador, porque ya estás etiquetando, ¿no? Yo le Entonces, digo por respeto a mi padre, pero es una elección mía, nada más. ajá, Pero exactamente, cada quien. no, Sí, aclaro que no es un señor barbón, no, ni trae un espaldo, ni nada. no, Ni no, no, castiga, no, ni enjuicia. Muy no, importante de lo que los dioses es que Dios te va a castigar. No no, estoy de no, acuerdo. No estoy de no, acuerdo. no, 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 Es no, que no, no, Dios te va a enjuiciar, el juicio final. No, tampoco estoy de acuerdo. no, nada que ver, no, no, no. No. No, entonces sí es en milímetros de segundo, pero para llegar a esto sí tenemos que pasar los procesos como uno los tiene que pasar desde chico, muchos procesos. Ahí te volviste a ir. Ahí estás. No, te Sí, gracias. volviste. Ahí estás, ahí estás. Si no lo pongo Sí, en pausa y sí, lo sí, sí. resolvemos. Ya, muy bien, No, pues gracias. sí, ya. ¿Cómo te diré? Lo más importante es precisamente reconocernos a nosotros. Y de ahí viene esa liberación, Alex. Yo lo hice, o sea, te reconoces tal cual eres, lo que eres en el momento, todo lo que eres, todo, todo, y viene toda esa transformación y te liberas de muchas cosas. Yo sí me puedo enojar, yo puedo decir una palabrota, no por eso ya, ay, se me van aquí. O sea, no, 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 no. Nada más no me clavo. Haz de cuenta que hago un corte ahí. Ya dije, liberé, adiós.
Somos humanos, Sí, María, es que ahorita te voy a platicar, bueno, nada más claro, para reírnos. claro, o Tengo sea, un amigo americano que ajá, estaba, creo que está en Colima ahorita, y muchos años lleva en México, pero hace 2 años está en Puerto Vallarta. Yo él es de los pocos que he conocido en este mundo de mi canal y todo, que lo conozco físicamente en Puerto Vallarta. Lo ajá, conocí, tenía un barco él que hacía charters, ya ves, ese tipo de cosas que se lleva gente a pescar y así. Y un barco antiguo, muy bonito, y nos llevó a mi esposa. Ah, pues tú conociste a mi esposa, Verónica y a mí, sí, sí, y nos sí, fuimos con su novia. Oye, pues una vez, fíjate que pasó bien rápido, una historia un poquito chistosa, pues lo tengo para una charla en inglés, y, y ¿cómo se llama? Pues él abre una cervecita porque él está en su casa, en su departamento ahí en Puerto Vallarta, bueno, no en Puerto Vallarta, incluso de hecho con Whisky, que es ahí cerca de Bucerías, fuera de Nuevo Vallarta. ujú, Y abre una cervecita y yo también tenía unas aquí en mi minibar y dijo, "Uy, pues yo te voy a acompañar". Y sale en el video que nos echamos yo creo que 2 cervecitas en la charla de 1 hora. No, hombre, oye, toma. Y tomaste en el video y no sé qué, no, ya hubo uno que se suscribió. Oye, espérame, yo nunca dije que era un monje, ni nunca dije que era un monje tibetano, que me la paso meditando, o claro, sea, estoy casado, tengo hijos, claro, tomo, veo gente, como carne, como pizza, o sea, ¿me explico? Y inclusive tú lo platicabas porque también me decías gente con el cigarro, ¿no? Creo que sí, recuerdo que me mencionaste que ellos nunca te dijeron el cigarro. Ahora, no, no hace no, bien per se. O sea, es que yo lo que les digo es que ni comer carne hace bien, ni tomar hace bien, ni fumar hace bien, ni casi creo que ni respirar hace bien aquí en Monterrey. Entonces, obviamente todo es dentro de los límites, pero claro, sí, claro, sí se claro, malinterpreta que intentar ser espiritual y intentar tener una intencionalidad de abrirnos a todo esto, pues tienes que dejar atrás tu ser humano cuando tienes toda la razón. Venimos a la experiencia. Entonces yo lo he dicho muchas veces, los monjes tibetanos que me perdonen mucho, sí, pero la no, única ellos, explicación, exacto, no, y la única explicación que encuentro es que están aislándose de todas las del día a día. O sea que sí es lo más difícil. Yo amanezco muy bien, María. La verdad, te lo digo de corazón. Si nos saludáramos, si yo estuviera recién amanecido, créeme, y el día a día, que un recibo, que un pago, que no sé qué, que un problemas aquí en la oficina, que esto y que lo otro, es lo que me hacen eso que acabas de decir, ese momento de ira. Pero lo que intento y sugiero es, ya lo tuviste el momento de ira, claro, déjalo ir, ya. claro, Y mi porque esposa se ha estado sorprendiendo porque tal vez hubo un detalle, que pasó algo, la otra vez salió una rata ahí en la casa. Y a los 15 ¿verdad? minutos sí, 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 la perrita la fue y nos la llevó como premio en la noche. Y pasaron, no sé, media hora, ya habíamos limpiado, ya la tiramos, la mentada rata y todo. Y yo andaba como si nada. Y ella seguía alterada y le digo, es que déjalo ir, ya pasó. Sí, Sí, fue impactante y todo, pero, o sea, la vida sí va a ser, o sea, y el volver al centro lo más pronto, pues es lo mejor. Siento que los monjes tibetanos no quieren ser disturbados, o sea, no quieren ser molestados, y se entiende. Se dice que ni entre ellos se hablan. Ellos no, están constantemente buscando el estado zen, el estado centro. Se vale, pues yo la prefiero mi vida de vivir así y estar. Por eso yo hablo que yo más que meditar, sugiero controlar tus pensamientos, volver al claro, centro, no dejar que se vaya, se vaya, se vaya. Ay, este me hizo esto y dejar que la ira te atrape, sino sí, respirar y dejar ir. sí, María, sí, llevamos sí, como 1 hora más o menos, no sé si, sí, sí, ya si llevamos 1 hora y fraccioncita, más o Ah, menos. ok. No, más que todo porque luego como que si nos extendemos mucho, como que luego la gente dice, no, esto es una película, mejor no lo veo. He estado intentando No, no, hora, hora no, y Alex, cuarto. yo creo que son temas realmente súper interesantes que, aparte, sabes mucho que me gustan las charlas porque las haces muy amenas, no son así de que yo, que acá, que guau, guau, guau. A mí tampoco eso no me gusta que sea como más ameno, me gusta que también interactúe el conductor, ¿por qué? Porque pues eso de estar hablando uno bastante, Sí, de como que a solo, veces solo lleva, preguntas. Yo te decía desde la sí, primera vez que no es mi estilo. sí, sí, Eh, sí, ajá, y pero yo creo que ha estado súper bien, porque mira, aparte, la gente también te conoce a ti, conoce tus experiencias y también porque eres un chico que tiene una sensibilidad, ¿sí? Ha vivido también ciertas experiencias. Entonces, eso em, es bueno para nosotros que venimos aquí contigo. ¿Por qué?
porque tú dices, wow, sí, yo pasé esto, entonces yo no nada más estoy mal, yo también, ellos también, ¿sí me entiendes? Entonces, es una gama eso, de temas inmensos, inmensos. Yo estoy como tú, estoy de acuerdo con eso, que es mejor pues vivir las experiencias porque realmente a eso venimos. Si los monjes pues decidieron hacer eso, bueno, quizá cuando se retiran digan, híjole, creo que no era por ahí, ahora tenemos que volver, ¿sí me entienden? O los hacen volver ahí, ¿no? Entonces, es una gama de temas muy grandes y bueno, ahora hablamos de todo, un poco de la cirugía, las cirugías astrales, pero lo único que te puedo decir, Alex, es que el ser humano sí tiene la oportunidad del cambio para que no sucedan esta clase de cosas, ¿sí? De que tengan que recurrir a alguien como nosotros para ser sanados, ¿no? Bueno, al menos yo te voy a decir una cosa, cuando llegan a mí, si su real ser me dice cero, pues es cero. Y digo el por qué, ¿no? Porque también no voy a gastar mi energía, porque hay gente que sí lo hace, aunque digan no, ayudan a la persona. Pero sí yo he aprendido que no voy a gastar mi energía a las personas que siguen cayendo en una misma vibe, porque esto es muy mío y con mucho respeto lo digo, ya no estamos en el tiempo de, ay, cada quien aprende en su momento. No, es que ya el momento ya llegó desde el 2012. ¿A qué estamos ya? O sea, ya no hay tiempo. Lo que eres y lo único que te resta es realmente aceptarte tal como eres, no que te resignes, sino aceptarte tal como eres. Y cuando te aceptas tal como eres, de veras, todo es diferente, Alex. A mí el último mensaje que me dieron los días de luz de las estrellas verdaderas fue ese, córrele aunque no lleguen. Y yo, ¿cómo que córrele aunque no lleguen? ¿Sí me entiendes? O sea, al menos a mí no es que me digan, tienes que ir acá o vas a hacer esto, el humano, son como claves, precisamente porque no pueden intervenir. Entonces ellos te mandan esas claves para que tú disiernas, comprendas, a ver, ¿sí? Y estés neutral al momento de recibirlas y no meter tu pensamiento físico ni emoción para que puedas realmente brindar ese apoyo. Y lo mismo pasa cuando vienen a diferentes, si es cirugía astral, si es despojo, si es alineación, si etc. Si, aunque sea una entrega, ¿sí? La entrega es cuando nosotros descargamos y vemos en ese momento todo. Nosotros tenemos que estar neutrales para poder realmente que no interfiera nada de nosotros ni del paciente. Y vuelvo a repetir, eso siempre es en milímetros de segundo conectarse para que no, vuelvo a repetir, hay interferencias. Conectarse en milímetros de segundo con la gran conciencia creadora o padre, madre, como le queramos llamar, alfa y omega, como sea, pero en segundos de milímetros. Y saber que en ese momento está la conexión, que no hay ninguna interrupción de ningún ser, porque es la fuente verdadera, única y creada, que da ese mensaje, ¿sí? Habemos personas que tenemos pues otros mensajeros, sí, pero cuando hacemos esa clase de conexiones es directo, sí, así como la palabra, directo hacia la fuente. Entonces, Sí, a seguir adelante, ahora bueno, sí estamos en un proceso de cambios muy fuertes para la Tierra, saben que va en su evolución, saben que la resonancia está fuertísima, la Schumann, yo percibo otra energía aparte de la Schumann, que yo le he llamado divina, que está como boom, 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 boom. pues se me hace que Entonces, esa energía altera la Schumann. La Schumann es de sí, la Tierra, es como la Tierra, el corazón de la Tierra alterado por esa energía que tú mencionas, sí, o alterado sea, positivamente. ajá, exactamente. El ser humano no se preparó realmente para todos estos cambios que ya están, no nada más fuera, sino dentro de nosotros. Obsérvense todos los días, obsérvense y vean qué cambios tienen, porque claro que ha habido cambios. Había llegado pacientes a mí
Oye, traigo la mandíbula como más grande. Oye, la nariz como que, mira Ujú. las, o sea, se sorprenden porque siempre se están observando. Obsérvense más ahora y van a ver que algo les ha cambiado por fuera y más por dentro. Entonces, a seguir, a seguir. Alex, te agradezco muchísimo esta entrevista tan bonita, que siempre es un placer, un honor estar contigo, coincidir con gente como tú que es bien transparente y que lleva muy bien, eh, muy ameno toda esta charla. Gracias, María. Es un placer siempre tenerte y la verdad es, agradezco mucho haberte conocido y la verdad también quiero decirlo públicamente, me has ayudado muchísimo recomendándome muchísimos invitados. La verdad es que tú y Angelito de Tocho Morocho me han ayudado muchísimo y estoy muy agradecido. Y bueno, pues en la manera en que lo llevo, la única que he hecho hasta ahorita, siempre soy igual, a excepción que sí vea con invitados nuevos y platicándolo un poquito. Si hay invitados que vienen como a dar un monólogo, más que todo en inglés, he tenido un par recientemente, se respeta, ¿no? Pero como quiera, intento meter cuchara, ¿eh? O sea, meto dos, tres comentarios ahí de fuerza y hay veces que empiezo a irme y medio ellos, oye, regrésamelo y bueno. eh, Y y bueno, antes sí, de sí, que dime, dime. cortemos, Alex, quiero felicitarte de verdad porque tuviste por ahí un premio. De Ah, pues veras, mira, muchas, es eso que estoy ahí, apuntando. Ahí está. ajá, de veras muchas alegrías, muchas felicidades porque pues no es fácil, Alex, no es fácil. Pues muchas Muchas gracias. Mira, sabes gracias. que no sé cómo decirlo, no es, o sea, estoy muy agradecido, mucha gente me ayudó. Hay un par de gentes que no quieren que diga sus nombres, que me ayudaron mucho con tema publicidad. Tú sabes que esto es bien difícil por los temas. Siento que me ayudaron un poquito los temas Omni y demás, que son de mucho interés. Eh, y la verdad es que yo me gusta platicar de todo, porque yo lo que busco es que como si fuera miel y que la gente se acerque, ¿verdad? Que las abejas se acerquen, que todo el mundo se acerque, como si fuera esto en un campo y que todo el mundo se acercara porque hay comida ahí, porque al final lo que a mí me interesa es lo que hemos platicado tú y yo, que es este mensaje del descubrimiento. Y Claro, esto que está llegando, que estoy seguro, igual que tú, que está llegando esta energía divina, y solo quería mencionar algo antes de irnos, si no hay problema por ti, que dijiste algo bien importante. Estamos cambiando poco a poco, es mi recomendación, acéptenlo, adóptenlo, no se polaricen. Hay ujú, personas que lo están rechazando, que se están sí, asustando porque dicen, no, yo no quiero sentir esto, yo quiero, o sea, se sienten que este sentimiento de separación y de enojo y de estar violentos, o sea, es el correcto y ujú, esta energía los está suavizando y se están asustando y polarizando, porque lo que va a suceder y yo no sé en qué día ni cuándo, es que un día van a amanecer y van a estar bien cambiados y eso va a ser un pequeño shock. claro. Si lo siguen postergando, un día van a amanecer y les va a caer el 20 así de todo, ¿eh? Entonces yo Sí, por eso les digo, de a poquito, vayan aceptando, esto es algo hermoso, esto es algo que la Tierra ya va muy tarde, tú y yo lo sabemos, la Tierra ya sí, va bien tarde en este cambio, va a suceder, no tengo fechas, no sé si es en un año, en un mes, en 100 años, en 1000 años, pero va a suceder, sí se siente muy inminente, eso sí. sí, Y es algo bien bonito de vivirlo. Y yo también, ahorita que me hablabas de la neutralidad, para mí es el amor puro, la paz interior. Inclusive, digo, ahorita que está muy de moda y que dice los episodios del doctor Greenberg, él llama, más te conoces, más libre estás, por sí, esa paz interior. exactamente. Sí, Y de cierta manera yo le agregaría, más te conoces, más libre estás y más en paz estás. No hay sí, nada que te pueda dar más paz que el conocerte a ti mismo. claro, sí, sí, sí. No está Y la es paz como allá te afuera, digo, no está con pastillas, pues ya ves que ahora te la venden en sí, sí, calmantes y no está en echarte un así, está en es increíble la paz y yo la experimento en las mañanas cuando amanezco sí, sí, sí. y luego el día a día me hace humano y que un corajito aquí y un corajito allá, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Es parte del show, es parte del show, es saberlo cómo llevar, ¿sí? Es como esos niños o jóvenes adultos hasta hay, que se ponen a jugar acá Xbox. de- ándale, el Sí. Xbox, y están, o sea, cómo se adentran y saben ya cómo salir, ¿sí me entiendes? Entonces, es realmente nosotros ser muy observadores, supraconscientes, ya ni conscientes, supraconscientes, para saber cómo llevar esta parte del show y que es válido enojarse, llorar,
reírte, tomarte una copita, claro, como dices tú, y lo referiste muy bien, todo en medida, ¿no? Porque te tienes que cuidar. Tenemos este cuerpo que es maravilloso, que vibra. Oye, sí, el doctor Jacob Grimberg, bueno, él hace también unos ejercicios, no sé si ya lo viste por ahí, donde él empezó a ver sus manos en la oscuridad, decía, caray, esto sí, sí, sí tiene luz, ¿sí? Pero empezaban a hacer unos ejercicios. Y hay un tema de él que es muy, muy interesante también, Alex, no sé si ya lo has tocado también, donde él habla de donde él recuerda de dónde es y todo lo que pasó. O sea, Va a salir el es, viernes en el canal en inglés, sale y es la desaparición del doctor Jacobo Grinberg. o sea, Y bueno, ahí es doy mi teoría. impresionante. ¿Sí me entiendes? O sea, cómo él siendo un científico, como dices tú, que quería ver todo así como tener la respuesta y después digo, wow, es que esta señora, ¿cómo le hará? Y se dio cuenta de dónde él venía y por qué estaba aquí, ¿sí? Ese tema de Sí, Jacobo Grimer, súper interesante, súper interesante. fíjate que ya para terminar, María, cuando estuve con Angelito de la reencarnación, había más panelistas, ¿no? Y había alguien que preguntaba, y es una pregunta validísima, no la quiero, no está mal la pregunta es muy acertada. ¿Con quién terapeuta o hipnotista de regresión, ya ves que la hipnosis regresiva, te lleva a vidas, era el tema de las vidas pasadas, y estábamos hablando de eso, de cómo pues teníamos muchísimas vidas y todas cosas que tú y yo ya sabemos. Yo lo que les decía es, sí, busquen un hipnotista, pero luego lo pueden empezar a hacer ustedes. Y eso Sí, fue lo que el doctor Jacobo Grinberg hizo. Y cuando él recuerda de Andrómeda y todo, que lo recuerda, y ahí lo puse en el video, un video de 1 minuto, de que leen un pasaje de su libro de el deseo de volver a Andrómeda. O sea, cómo dice, extraño mi pueblo, en pocas palabras, ¿no? O sea, y entonces ahí presento una teoría no es mía, muy aceptada, que el doctor Jacobo Grinberg alcanzó un nivel de conciencia de desmaterializarse sí. e irse a esa línea de tiempo y dimensión que él quería en Andrómeda. Él regresó ahora sí que con bombos y platillos, regresó completo. Sí, sí, yo también Entonces, siento eso, que él sí pudo hacer eso, encontró cómo esa magia, como digo yo, de poder regresar y de ahí tenemos nosotros, hasta yo, que aprender, ¿sí me entiendes? Que aprender realmente, Alex, porque sí deja varias claves el doctor Jacobo Brimmer, sí deja varias claves para que sí, nosotros podamos. ahí lo dije, hice 4 videos en inglés y 4 en español. Y digo, aunque son las mismas temáticas, son videos hechos de cero, no son traducciones. Y la verdad es que pues son 8 en total, entonces me dio mucho margen de hablar de que persona fascinante, o sea, es una historia fascinante para mí y para mí el salto más importante es dejar el método científico, o sea, dejó de concentrarse en lo que pueda probar, inclusive se tapó sus ojos, la Sí, clarivisión, o sea, de decir, no, pues no es lo que mis ojos ven, porque tus ojos hasta te pueden engañar. Gente que claro, logra niveles de conciencia que se tapa sus ojos y, por ejemplo, puede defenderse y demás, es porque está alcanzando ya niveles por fuera ya de los 5 sentidos y del raciocinio de la mente. Que luego me meto en broncas que me dice, pues eres antimente y anticonocimiento. No, no soy antimente y conocimiento, soy anticontrol de la mente. Cuando la mente te empieza a dictar a ti y te dice, oye, tienes que hacer esto, tienes lo otro, tú tienes que estar enojado con esto, tú tienes que odiar al otro. Todo eso viene de la mente, nunca viene del corazón. Entonces, y es que es eso. hasta en eso, Alex, uno como humano se tiene que dar cuenta, ¿no? Cuando precisamente lo has dicho acertadamente, cuando la mente ahí está, te tienes que dar cuenta cuando quiero manipularte, ¿no? Es decir, a Así, y ver, ahí, y vamos, ahí decirle, a ajá, ver, a ver, a ver, a ver. ¿qué pasa? Te quiero mucho, me sirves, Sí, somos amigos, pero es como un amigo que te manipula. Lo mismito, que un amigo llegue y te empiece a decir, no, tú aquí, tú allá, tú no, no, a ver, tú no. Y a veces puede ser inclusive un familiar o un padre, una cosa así, ¿no? Y es donde uno tiene que llegar al punto de decir, espérame, yo tengo que tomar mis propias decisiones. Lo mismo con la mente. No las toma el raciocinio, las toma tu ser. ¿No? Y entonces, así eso es lo es. que te da la verdadera libertad. Pero bueno, vamos a seguir aquí 4 horas más.
vamos a dejar, yo creo que para un episodio pronto y te agradezco mucho. Y bueno, no sé si Gracias. ahora sí por fin quieres decir algo para finalizar. Pues simplemente te agradezco, Alex, y como vuelvo a repetir, me gusta porque son charlas muy amenas. Como dices, se nos puede ir el Sí, se tiempo, nos puede ¿verdad? ir. Porque hay muchísimo que hablar y todo, pero pues aquí seguimos. Sigan adelante, confíen en ustedes mismos, acéptense tal como son. Créanme que esa es una de las magias, lo ha dicho Alex, te liberas y es una gran liberación de veras cuando tú te aceptas. Cambia todo, Así es. cambia. Así es Y que, te, adelante. gracias, María. Y solo quería decir para finalizar que siempre, como con todos los invitados, por favor, va a haber información en la descripción del video. Fíjate que lo único que tengo de ti, María, he estado poniendo la página de Facebook, pero no sé si en este caso me quieras dar, por ejemplo, a alguien si se quiere contactar para este tipo de servicios o algún otro, Te voy porque, a dar un WhatsApp, ese solamente WhatsApp, se reciben mensajes, nada ajá, más ahí. Hay unas personas que me ayudan al control de las citas y de responder. Es más 52 44 44 16 68 09. muy bien, ese lo pongo como quiera, fíjate, hay una manera de poner wa.me diagonal y el número y te lleva Ok, directo al web o al app si lo haces en el ok. teléfono. Entonces, intento a mis YouTube videntes ponerles todos libros, he tenido autores últimamente y me dan su libro en Amazon y pongo el link directo porque a veces, si eso va a hacer que compren un par de libros, que mejor, porque aquí esto es Ah, un intercambio, la verdad, y yo feliz de que poner en conexión a la gente que nos ve contigo, ¿no? sí, sí, Muchísimas sí, no, gracias, María. muchísimas gracias, Alex. Y pues bueno, aquí seguimos. Un fuerte abrazo para todos y pues a Gracias. pasar estas últimas fechas bien, bien, bien positivos. Bueno, de repente va a haber ahí tristezas, pero acuérdense que ustedes son los dueños de sus propios andares, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo vas a querer estar así en esa emoción que te puede bajonear bastante? Entonces, Así ánimo, es. un abrazote Ánimo. y mil de bendiciones para todos. Muchas gracias, María, y un saludo a todos. Muchas gracias por seguirnos en este video que va a ser de como hora y media. Entonces, muchísimas Sí, gracias. Gracias, María, y gracias. excelente día a todos. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajes hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.